Bueno, buenas tardes a todos. Nos encontramos en esta ocasión en la mesa 6.1 del eje temático sobre salud pública, pandemia, cuestiones relacionadas con la salud en general, de las jornadas de fundamento y aplicaciones de la interdisciplina. En esta ocasión, esta mesa nos convoca con varios trabajos que tratan de plasmar distintos abordajes interdisciplinarios en la salud, ¿sí? Vamos a empezar por la primera presentación, al trabajo titulado Abordaje interdisciplinario en tratamientos de dolor crónico, aportes desde la musicoterapia y la terapia vibroacústica, cuyas autoras son Paula Zoe Hellenstein Moreira y Verónica Díaz Graham. Les doy su espacio. Bueno, la idea es que puedan presentar su trabajo en 10-15 minutos, ¿sí? Y después hacia el final podamos hacer como los intercambios que aunan a todas las presentaciones o específicamente a alguna de las presentaciones. Les doy su espacio, chicas. Hola, buenas tardes. A ver, voy a poner compartir pantalla. Bueno, me presento, mi nombre es Paula Hellerstein. Este trabajo lo hicimos conjuntamente con Verónica Díaz Abraham. Yo soy pasante del Laboratorio Interdisciplinario de Neurociencia Cognitiva. Bueno, el trabajo se titula, como mencionó Nicolás, Abordaje complementario en tratamiento de dolor crónico, aporte desde la musicoterapia vibroacústica y la terapia vibroacústica. Este es un trabajo teórico que se desprende de mi tesis de grado, la cual fue una revisión bibliográfica, bajo la tutoría de Verónica. Y bueno, la búsqueda bibliográfica estuvo motivada por la toma de nota de las escasas investigaciones sobre musicoterapia vibroacústica en dolor crónico y en fibromialgia particularmente. La toma de nota también de los poco efectivos que son los tratamientos para el manejo del dolor en fibromialgia, y bueno, justamente pensar a la musicoterapia vibroacústica como una posible alternativa de tratamiento de dolor no farmacológico. El síndrome de fibromialgia, mi tesis de grado fue sobre tratamiento de dolor crónico en fibromialgia con musicoterapia vibroacústica. El síndrome de fibromialgia tiene como principal característica dolor musculoesquelético y sensibilidad generalizados, y viene acompañado generalmente de toda una sintomatología asociada que puede ser fatiga, alteraciones de sueño, que son principalmente el insomnio, disfunción cognitiva que se presenta como una desaceleración, torpeza y confusión. También hay alteraciones del estado de ánimo que principalmente se presentan como depresión y ansiedad. Y la etiología que tiene mayor consenso hasta el momento es la sensibilización central. ¿Sí? No hay una causa definida, pero la que tiene mayor consenso al momento es esta. La sensibilización central es como una hiperexcitabilidad del sistema nervioso central, por lo cual cualquier estímulo, por mínimo que sea, se percibe como doloroso, aunque no sea doloroso, y hay una respuesta incrementada al dolor. Es decir, que cualquier dolor se siente muchísimo más doloroso que cualquier sujeto sano, digamos. Actualmente no hay cura para el síndrome de fibromialgia, y los tratamientos están enfocados en el manejo y control de síntomas. Como las manifestaciones de la fibromialgia varían de persona a persona, así también es como varían los tratamientos que tienen éxito, y en este sentido es sumamente importante la información que se le brinda al paciente sobre el diagnóstico, pronóstico y alternativas terapéuticas,
porque los pacientes mejor informados son los que están mejor preparados para afrontar la enfermedad clínica y emocionalmente, minimizando las consecuencias de la misma. Dada la enorme complejidad del síndrome, resulta fundamental un abordaje multidimensional, e interdisciplinar para obtener mejores resultados, y en este sentido la musicoterapia vibroacústica se propone como una alternativa de tratamiento. Actualmente los tratamientos y estrategias son las farmacológicas principalmente, que es una combinación de analgésicos, antidepresivos y relajantes musculares, los cuales suelen venir acompañados de muchos efectos secundarios. Y también se acompaña todo esto con estrategias no farmacológicas, que son básicamente hacer incidencia en los hábitos de la persona, en tanto su alimentación y ejercicio físico. Además, hay tratamientos que dan muy buenos resultados, como la acupuntura, la homeopatía, la osteopatía, los masajes, la balneoterapia y la crioterapia. Y también dentro de la bibliografía consultada aparece la vibroacústica como una alternativa al tratamiento de dolor. ¿Sí? La vibroacústica está enmarcada dentro de la musicoterapia. Antes de ir a la vibroacústica, les comento, la musicoterapia es el uso profesional de la música y los elementos musicales que componen la música con fines terapéuticos. Y una de las características distintivas de la musicoterapia es que es una forma experiencial de terapia, porque su metodología se focaliza en la experiencia musical vivida por el cliente o el paciente, dependiendo del marco teórico en el que te pares. En la musicoterapia, como en cualquier terapia, el cliente o paciente atraviesa los procesos de evaluación, de tratamiento y evaluación de resultados de la terapia. Dentro del conjunto de experiencias musicales en musicoterapia están los métodos o técnicas receptivas, que se basan en experiencias de escucha musical, las cuales pueden focalizarse en aspectos físicos, emocionales, intelectuales, espirituales. En la búsqueda bibliográfica, en relación a técnicas musicoterapéuticas receptivas utilizadas en fibromialgia para el manejo del dolor, encontré estudios basados en evidencia que dan cuenta de ciertos efectos psicofisiológicos que se ponen en juego durante la escucha musical en sujetos con dolor, ¿no? Uno de ellos es la distracción por competencia de estímulo. El estímulo musical, al ser un estímulo más placentero, hace que la atención se focalice en ese estímulo y por tanto la percepción del dolor se reduzca. Por otro lado, la escucha musical evoca estados emocionales placenteros y eso favorece que la percepción del dolor se minimice. También hay una reducción de la ansiedad, que se sabe que la ansiedad favorece la experiencia dolorosa, ¿sí? El dolor en sí es una experiencia multidimensional, entonces los estados de ansiedad lo que hacen es como alterar y favorecer la hiperexcitabilidad en relación al dolor, ¿sí? Por otro lado, imágenes de resonancia magnética funcional muestran que la escucha musical activa áreas del cerebro, del tronco encefálico y de la médula espinal involucradas en la modulación del dolor. Y esto también da cuenta de que bueno, la activación de estas áreas puede estar también relacionado a la liberación de ciertos neurotransmisores que están relacionados con la inhibición del dolor, como los opioides endógenos y la dopamina. La terapia vibroacústica, la musicoterapia vibroacústica es un desarrollo teórico y metodológico de la terapia vibroacústica y tiene sus inicios acá en Argentina, ¿sí? Tiene como su desarrollo incipiente, es muy nueva acá en Argentina. De hecho, en sí mismo la musicoterapia en dolor es
es bastante novedoso en cierto punto acá en Argentina. La terapia vibroacústica viene de los países nórdicos. Básicamente se trata de una intervención con ondas sinusoidales rítmicas y pulsadas de entre 30 y 120 Hz combinadas con música sedativa. Así lo denominaba Olaf Skil, que es uno de los precursores de la terapia vibroacústica. Esto quiere decir que se usa la combinación de sonidos de muy baja frecuencia, es decir, muy graves que se perciben como vibración, en combinación con música. El método básico de intervención en terapia vibroacústica es acomodar al paciente o cliente, dependiendo del marco teórico que te pares, digamos, para intervenir, en una silla o en una cama, en el cual se le han puesto distintos amplificadores en distintas alturas. Entonces, cuando se emiten los sonidos de baja frecuencia a través de esos amplificadores, el equipamiento vibra, y por ende, por el contacto con el cuerpo de la persona percibe esa estimulación vibrotáctil. Bueno, a esta estimulación se le llama vibrotáctil. Y a eso se le suma hacerlo escuchar, generalmente con auriculares, música al mismo tiempo. ¿Sí? Este equipamiento se controla por computadora, son como intervenciones como muy pautadas. La musicoterapia vibroacústica lo que propone es que las experiencias vibroacústicas sean experiencias musicales vibroacústicas en las cuales se las crea, las modifica y las regula el musicoterapeuta. ¿Sí? Es decir, el musicoterapeuta está in situ interviniendo en la experiencia. Y al mismo tiempo la propuesta, que es el uso de instrumentos como recurso vibroacústico, además de los dispositivos vibroacústicos. ¿Sí? En relación a, como les mencioné anteriormente, no hay antecedentes del uso de musicoterapia vibroacústica en fibromialgia. Entonces estuve rastreando todos los que son los antecedentes en relación a la aplicación de terapia vibroacústica en dolor y en fibromialgia. Y los efectos fisiológicos que se ponen en juego en la modulación del dolor a partir de la estimulación vibrotáctil son, por un lado, mecanismos moleculares que detectan de manera confiable el estímulo vibratorio y por ende hay una buena respuesta fisiológica, es decir, una respuesta de analgesia. La estimulación vibrotáctil favorece la inducción y la segregación de neuromoduladores del dolor, de neurotransmisores que favorecen la inhibición del dolor. Y al mismo tiempo, la estimulación vibrotáctil lo que hace es una interacción en la transmisión del impulso en las vías del dolor a la altura de la médula espinal, por ende es una interacción que favorece la baja de excitabilidad de las vías del dolor y por ende la traducción bajar la hiperexcitabilidad del sistema nervioso central. Y así favorecer como la reducción de la percepción del dolor. Como mencioné antes, en la musicoterapia vibroacústica, el musicoterapeuta está implicado en la experiencia musical vibroacústica porque está justamente creando, regulando y modificando esta experiencia en función de las necesidades de la persona, del paciente. Esto favorece que haya una cercanía entre el musicoterapeuta y el paciente, lo cual favorecería la regulación autonómica del paciente, generando mejores respuestas fisiológicas. ¿Sí? En este sentido es que la musicoterapia, al combinar justamente el estímulo vibratorio más la música, es lo que hace que se presente como una alternativa de tratamiento de dolor no farmacológico. Otra cosa que me parece que es importante mencionar, las características de la música que
usan en vibroacústica y en musicoterapia vibroacústica es música sedativa, es decir, que eso es música en donde se favorece el uso, sobre todo de instrumentos con timbres bien graves, con poco cambio de dinámica, con tempos muy lentos y con poca cantidad de instrumentos también, para favorecer la relajación corporal. Bueno, yo llegando al final de las conclusiones de la tesis y también bueno, en esto, entender a la importancia del abordaje del síndrome de fibromialgia desde un enfoque más inter y multidisciplinario. Bueno, es muy importante entender lo complejo que se presenta este síndrome y cómo es tan singular como cada persona es. Entonces es muy importante que haya un diálogo entre las disciplinas para el acompañamiento de la persona que padece fibromialgia. Y bueno, como mencioné anteriormente, la escucha musical y la estimulación vibrotáctil son recursos que favorecen el alivio del dolor, y al mismo tiempo también, bueno, estudios basados en la evidencia dan cuenta de que además mejora la sintomatología asociada, no solamente la reducción del dolor, por ende favorece una mejora en la calidad de vida de las personas. Y en este sentido, bueno, nuevamente la musicoterapia vibroacústica se presenta como una alternativa de tratamiento no farmacológico. Toda esta búsqueda está en pos de estimular futuras investigaciones, porque como dije, la musicoterapia vibroacústica es muy incipiente en Argentina. La musicoterapia en dolor también es bueno, es un campo muy nuevo también para la musicoterapia, el área del dolor. Y la idea es eso, favorecer como la búsqueda en musicoterapia vibroacústica y dolor crónico, en síndrome de fibromialgia, y también en pos de ampliar el conocimiento de los recursos vibroacústicos, porque hasta el momento el único estudio sobre instrumentos que se pueden utilizar como recursos vibroacústicos son sobre cuencos sonoros, o sea, tipo cuencos tibetanos, que se pueden utilizar como recurso, pero bueno, son los únicos instrumentos testeados hasta el momento. Y al mismo tiempo, la idea es favorecer a sentar y ampliar las bases teóricas en pos del desarrollo y la ampliación de perspectivas de la musicoterapia vibroacústica. Eso, gracias. Estás muteado, ¿no? Muteado. Lo decía, muchas gracias a vos, Paula, a ambas, a Vero también. Muy interesante la propuesta. Tengo una serie de preguntas que pueden ser disparadoras de discusión, pero si les parece, podemos dejar las preguntas para el final, ¿sí? Y lo que voy a hacer es tratar de, mientras escuchamos la siguiente presentación, ir esbozando. Lo mismo invito a los demás, ir esbozando sus preguntas en el chat y después la vamos leyendo e intercambiando, si les parece. ¿Sí? Okay. Voy a presentar el siguiente trabajo. El siguiente trabajo se titula Construcción de puentes interdisciplinarios para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con enfermedad de Parkinson y sus entornos. Lo presentará Marianne Bacigalupe, y tiene como otras autoras Silvana Pujol y Mirta Peñalba. Bueno, te cedo tu... Gracias. A ver si puedo ponerlo. Ahí está. Bueno, casi todo en este título tan largo, casi todo está en el título, ¿no? Pero bueno, sabemos que los títulos tienen que decir mucho del contenido de lo que uno quiere comunicar. Este es un trabajo conjunto que hemos construido
también, como verán, con distintos miembros de distintas instituciones. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Bueno, en general, y estamos en el mes de concientización de la enfermedad de Parkinson, que es el mes de abril de todos los años, ¿no? En general uno se suele entender a la enfermedad de Parkinson como, o al comportar a las personas con la enfermedad de Parkinson, como en 1886, dificultades a caminar, con el torso inclinado hacia adelante, bueno, y estas características que encontramos en la imagen, que es tan característica de la representación de las personas con enfermedad de Parkinson, pues, en cuanto que es variadísima y se distintas personas con distintas edades. Nosotros tenemos como que esta imagen ya queda, se acerca o nos lleva de alguna forma a estigmatizar todas las otras posibilidades en que se puede presentar la enfermedad de Parkinson a las personas. Acá vemos una presentación de una persona joven con un vital. Actualmente estamos viendo que muchas personas jóvenes, si bien en su momento se creyó que era de personas mayores, adultos mayores, vemos que muchas personas jóvenes, mujeres digo por pensar en todas un artículo muy pasado, muy reciente que salió, señalaba todas las dificultades que en mujeres jóvenes la enfermedad de Parkinson podía provocar al interactuar con el ciclo menstrual, por ejemplo, ¿no? Que esas son cosas que en su momento no se han tenido en cuenta y que de hecho quienes tratan la enfermedad de Parkinson, los neurólogos y las neurólogas, no tienen demasiado acercamiento al tema. ¿Por qué? Porque se cree que la enfermedad de Parkinson ocurre en personas mayores. Aquí hay otro prototipo de presentación de la enfermedad de Parkinson en una persona de mediana edad, donde en situaciones on, o sea, cuando la medicación está haciendo efecto, la persona puede moverse, casi como si no tuviera Parkinson, y en las situaciones off está totalmente bloqueada. Y aquí hay otra presentación que se acerca a un envejecimiento normal con algunas de las características del envejecimiento acentuadas, ¿sí? Puede ser con temblor, puede ser con rigidez, pero que después el resto de las características y de las funciones de la persona se pueden desarrollar relativamente como si no tuviesen Parkinson. Entonces, si bien está clasificada como trastorno del movimiento, incluye síntomas motores, no motores y premotores que superan mucho lo que es el sistema motor, ¿sí? Incluso me acordaba en lo que decía Paula recién, pueden debutar las personas con dolor y ser diagnosticados muchos años previos con fibromialgia, y solo a posteriori, cuando no funcionan determinadas terapias o síntomas, es una enfermedad multidisciplinaria. Por eso también apoyamos un abordaje interdisciplinario y verdaderamente interdisciplinario, porque nos vamos dando cuenta que incluye más disciplinas en las médicas, dermatología, gastroenterología, pero también casi conjuntamente médicas, pero que hay una diversidad de síntomas, evolución y afrontamiento. Una parte de silla de ruedas, toda su vida, tiene que no de una silla de ruedas, pero en este caso también vivir sola sin cuidado. Son muy variadas y la EXA sigue de una forma fija. Trabajamos interdisciplinaria. Estas dificultades a distintos sistemas biológicos del individuo que generan la salud y la enfermedad. Y esa relación tiene que ver con las relaciones que uno establece con su ambiente.
y cómo el ambiente responde, y por eso es que estamos en la búsqueda de la desestigmatización de la enfermedad, porque sabemos que los síntomas empeoran cuando la persona es estigmatizada. Entonces entendemos al comportamiento como una relación, y en ese sentido las personas con Parkinson, al relacionarse con su entorno, puede ser que los síntomas afecten la expresión y la comunicación con el entorno. Y nuevamente, si educamos al entorno, vamos a darnos cuenta que es expresión y comunicación, pero que eso no significa que las personas no nos entiendan cuando hacemos una pregunta, sino que puede haber mayor lentitud en la respuesta. Que la expresión facial, a veces las personas se quejan y dicen, tengo una expresión de enojada, y sin embargo estoy contenta o contento. Bueno, entonces debemos saber a las personas con Parkinson más allá de su expresión facial. Para eso necesitamos de educación, y por eso la educación también es una disciplina muy involucrada en el abordaje de la problemática. Estas personas incluso tienen una posibilidad, que es la quinesia paradojal, que ha sido descrita neurológicamente, es la posibilidad de, frente a determinados estímulos externos, y por eso entonces volvemos al medio ambiente, la persona puede moverse como si no tuviera Parkinson. En esta instancia del taller de Parkinson, que es esta instancia interdisciplinaria, de la que voy a contarles algo poquito porque ya debo ir avanzada en el tiempo, nosotros justamente tenemos un abordaje desde la salud y usamos la quinesia paradojal, que es una característica del sistema perceptivo motor y que se ve más claro en las personas con Parkinson, como estrategia terapéutica para intentar ayudar a construir una mejor calidad de vida. La pandemia trajo cosas muy negativas, pero también trajo cosas positivas, como el fortalecimiento de las construcciones interdisciplinarias. En cuanto a la pandemia y las personas con Parkinson, bueno, hay cada vez más bibliografía que señala cuestiones donde, bueno, si bien tener Parkinson no es un factor de riesgo en sí, al tener Parkinson, y eso lo hemos visto en nuestro grupo de trabajo, la recuperación, si uno tiene el coronavirus, la recuperación puede ser más dificultosa, puede haber más riesgo de complicaciones y por tanto más fatalidad. A la vez, sin pensar en contraer coronavirus, las personas con Parkinson son muy dependientes de la movilidad para poder mantener la movilidad. Y bueno, las primeras etapas de confinamiento, donde cerraron todas las instituciones de rehabilitación, bueno, fueron muy en contra de las posibilidades de movilidad de las personas, y donde además, como muchos, no todos, pero muchos son adultos mayores, no podían salir a la calle, ni siquiera podían salir a dar una vuelta. Parecía que te pescabas el virus de solo pisar en la veda. Bueno. Pero también se vieron situaciones positivas en algunos estudios, donde las personas con Parkinson señalaron que la disminución de la presión social les había permitido tener una mejor calidad de vida, porque habían disminuido los compromisos, y muchas veces los compromisos sociales generan situaciones de estigmatización, y a las personas las tratan de evitar, bueno, como habían disminuido los compromisos sociales, porque no se podía salir tanto, y sintieron una mejor calidad de vida. Los cuidadores manifestaron sobrecarga cuando había cuidadores, familiares, sobre todo los cuidadores familiares informales, y se propusieron alternativas de rehabilitación a través de
de medios virtuales, donde en algunos casos fueron preferidos por las personas con Parkinson y en otros casos no, dependiendo de los contextos. Bueno. Pero lo interesante de acá es que la pandemia nos trajo colaboraciones interdisciplinarias y el desarrollo de investigaciones translacionales. Por ejemplo, el desarrollo de las vacunas tiene que ver con las colaboraciones interdisciplinarias y con las investigaciones translacionales, ¿no? Y en nuestro caso, donde ya traíamos un abordaje interdisciplinario, se fortaleció el abordaje antropológico relacional con las artes escénicas, pero además incluimos, y fíjense acá como yo hice, además de puse el abordaje primero, pero después lo hice por orden de abecedario, porque ninguna disciplina tiene más importancia que otra, entonces no sabía cómo hacer. Al principio, ¿cómo había puesto? Neurología, psiquiatría, y después dije, no, pará, Marian, ¿cómo? ¿Por qué neurología primero? ¿Por qué psiquiatría después? ¿Por qué? Las artes escénicas. Y acá nos faltan muchísimas, como la música. El canto es tan importante para las personas con Parkinson. Aprender a cantar y aprender a respirar. La danza, la educación física, la educación física, bueno, y las otras disciplinas que más tradicionalmente abordan la enfermedad de Parkinson. Todo eso lo unimos en lo que llamamos taller de Parkinson, que de hecho venimos trabajando desde el año 2002. Y a eso, en el año 2020 y ya en pandemia, agregamos el trabajo de las ciencias de la computación, donde con un grupo de la Universidad Tecnológica Nacional estamos trabajando en el desarrollo de un sistema, que bueno, va verde todavía, pero que permita poder acompañar. Está destinado a personas que trabajan con personas con Parkinson para acompañar a esas personas en el acompañamiento de las personas con Parkinson que desarrollan talleres como los que desarrollamos nosotros de educación física. Pero fíjense que incluso nos ha permitido este abordaje interdisciplinario en la presentación de un libro, que no fue una presentación individual, sino colectiva, ¿sí? Que se llama, bueno, el inglés de mi vida, Convivir con Parkinson. Nosotros no luchamos contra el Parkinson, sino que tratamos de aprender a convivir con Parkinson. Bueno, yo creo que ya debo estar sobre el tiempo, así que no tengo idea, pero bueno, ya debo estar. Así que bueno, lo dejo. Este es nuestro logo, que después si quieren, si tenemos tiempo, les explico qué significa. Bueno, muchas gracias por haber escuchado y por los aportes. Voy a ir llevando y anotando del resto de las presentaciones. Muchas gracias a vos, Marian. Muy interesante. Yo recuerdo haberte escuchado, si no me equivoco, el año pasado, en una presentación similar, sobre la temática de Parkinson también, y cómo esta aporta al trabajo que van sumando el conocimiento de cómo desde la salud también hay que pensar aristas que la salud o la medicina, por ser más preciso, no la piensa. Medicina que está en un pedestal, los paradigmas han cambiado, los tiempos han cambiado, pero como dice una de las señoras del grupo, la broncemia todavía existe. Entonces, bueno, yo pondría a la música, por ejemplo, como fundamental en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con Parkinson. Y sin duda, muchísimas otras disciplinas. Bueno, damos la palabra al resto, porque si no yo sigo hablando. Voy a transmitir alguna que otra pregunta ahí en el chat, de la misma manera que hice con Paula, como para, en realidad, generar charla y conversación entre nosotros, ¿no? Mientras tanto, voy a presentar el siguiente trabajo. El siguiente trabajo se titula La brecha.
Historia de desigualdad en los humedales. Lo presenta Liliana Rateni y tiene como coautores, o coautoras son todas, no, hay coautores, o coautores y coautoras, Luan Sapelli, Alejandra Claros, Lautaro Preto, Rita Carné, Analia Chumpitas y Claudio Staffolani. Te cedo tu espacio, Liliana. Hola. Bueno, primero gracias a los organizadores de esta jornada, que realmente es muy contenedor para quienes trabajamos en la interdisciplina. Muchas gracias a Paula y a Mariam por lo que compartieron, muy enriquecedor. Y para seguir el hilo de Mariam, les presento la Facultad de Ciencias Médicas. Ahí, bien imponente, con esa espalda. Yo pertenezco a Rosario, pertenezco a la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, soy bioquímica, trabajo en ella en docencia y en investigación, investigo inmunoendocrina. Cuento esto por lo de Paula y de Marian, por lo cual la inmunología y la endocrinología está muy relacionado con el contexto social y que es el que genera todo este estrés oxidativo que generan las enfermedades, ¿no? Pero gracias a que la universidad abrió sus puertas y nos permitió trabajar en las complejidades que generan las enfermedades, y nosotros que estamos trabajando en promoción y prevención de salud, estamos trabajando en extensión universitaria. La universidad abre sus puertas y permite que los distintos docentes e investigadores de la facultad, distintas facultades, salgan a trabajar sus disciplinas en la sociedad, cosa de que se trabaje fuera de los muros de las universidades y se trabaje de una forma interinstitucional. Debido a la complejidad de los problemas de salud, como mis compañeras del equipo actual lo estaban mencionando, escribí este proyecto que se llama Una previa diferente, donde está enmarcado el trabajo que voy a presentar. Por lo cual, para trabajar en este proyecto de prevención y promoción de salud, donde trabajamos en una previa antes de salir a terreno, en la construcción de un pensamiento interdisciplinario y crítico de los aconteceres que a los seres sociales nos traspasan, generé un grupo un equipo de trabajo. Como ustedes verán, están formados por psicólogos, bioquímicos, médicos, licenciados en nutrición, y estos últimos años se han incorporado abogados y odontólogos al equipo, también hay comunicadores sociales. En esta primera instancia, donde trabajamos con los alumnos de distintas facultades, también no es un grupo interdisciplinario de docentes e investigadores, sino también un grupo interdisciplinario de alumnos que forman parte de esta experiencia. Estos alumnos que vienen trabajando, algunos de ellos más en varios años con nosotros, pues este proyecto data del 2013, trabajan también en esta interdisciplina, por lo cual ellos, en un lugar de grado, ya empiezan a convivir con otras disciplinas y empiezan a ver los límites disciplinarios para poder abordar las distintas temáticas que ellos luego van a abordar. Este proyecto se denomina Una previa diferente. Es un proyecto que actualmente tiene el título de Integrando, porque integra distintos docentes y alumnos de distintas facultades. El objetivo nuestro es salir a las escuelas de enseñanza media para realizar una investigación de acción participativa, donde se trabaja entre pares, los alumnos de las distintas facultades, en grupos operativos, trabajan con los adolescentes, como en una consultoría, donde abordan las distintas problemáticas que a los adolescentes les interesan abordar, y pueden, de este modo, lo que yo digo, renuevan el contenido académico de la universidad. Los estudiantes de la facultad aprenden
en terreno lo que está sucediendo y transitando la sociedad. Es decir, dejan de estar en este lugar de saber y empiezan a estar también en un lugar de aprender. Y en este vínculo participativo y de pares también pueden iluminar con sus saberes académicos aquellos mitos o tabúes en función de una dinámica de diálogo, de repensar situaciones para abordar y construir nuevas decisiones con otro background o con otras apoyaturas diferentes, por lo cual la universidad abre sus puertas y sale a hacer y a construir la prevención desde un lugar innovador. Por esto que decían mis compañeras, de usar recursos que cuesta, porque desde el manejo del conocimiento hegemónico cuesta salir y representar en forma actoral una situación problemática, o poder cantar una situación problemática, o danzarla, para dejar de pensarla y empezar a sentirla. Si me cambio de lugar, voy a poder ver y transitar desde otro lugar, y es la única forma que la voy a poder transformar. Bueno, este Rosario, quise ponerle una foto de mi ciudad, debido a que vi que había gente que no era de Rosario, si bien estamos muy cerca de Buenos Aires, pero yo quiero marcar acá que estamos a la orilla del río Paraná, uno de los ríos más importantes, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. ¿Por qué le muestro esto? Nosotros, como les dije recién, salimos a terreno a trabajar la temática que la sociedad prefiere y necesita trabajar, y luego los alumnos vuelven a la facultad y retrabajan estas temáticas, haciendo una investigación que se sabe del tema, y con los datos obtenidos en terreno, se reescribe la historia para poder ver si existe la posibilidad de presentar estos datos para modificar las políticas de prevención y promoción de salud y actualizar los aconteceres sociales en función de los avances de la historia. El grupo de alumnos, por eso ves un grupo bastante importante de alumnos y docentes, de un trabajo monográfico para poder ser en lo académico el alumno, poder escribir, poder repensar también en la interdisciplina, y donde están no solo los alumnos que transitan con una continuidad y un análisis sistemático, usando la experiencia, van modificando también su perspectiva de intervención en distintos momentos para involucrarse en la prevención y en la promoción de salud. Como ustedes verán, el título de este trabajo que hicieron los chicos, yo le había puesto de título La brecha, solamente la brecha, para que ellos, en función de lo que transitaba y lo que había sucedido en su sentir pensante, pudieran escribir este tema. Este grupo de alumnos tomó la brecha como un lugar distante. Este grupo de alumnos fue a trabajar y se sensibilizó más con la problemática de las escuelas que pertenecen a la isla. La isla que está enfrente de Rosario, pero pertenece a la provincia de Entre Ríos, transita una problemática importante. Primero vieron la brecha como la separación en una distancia, pero al transitar y estar en contacto con los representantes de las instituciones, que serían los directivos, con los alumnos que van a esas escuelas, y como las escuelas, en los lugares de isla, también es un lugar de encuentro, y a veces hasta un lugar donde se presta atención, reciben atención médica, también se encontraron con los pescadores, o cuando fueron ellos también a hablar y compartir, y a recibir información de lo que necesitaba, o compartir sus inquietudes, o pedir su colaboración, o trabajar junto con nosotros en ver cómo podían resolver y los podíamos ayudar o acompañar en la resolución de algunos problemas. Entonces acá vimos que esa brecha no solo fue una distancia física, pudieron ver que en esa distancia física iba acompañado con una distancia social y una distancia cultural, y una distancia histórica. Marco esta distancia histórica porque esta problemática no es nueva, esta problemática ya está como aceptada, ya está incorporado en su sentir, y si bien genera un estragos en la sociedad, como es la problemática que ellos volcaron, que es la falta de agua
o el agua potable, en el lugar donde ellos viven, y ellos viven en los humedales. Por eso el título se agrandó y se puso como la brecha en la separación de este lugar, de esta zona de humedales. El objetivo fue trabajar con ellos para describir las percepciones que tienen los habitantes del Espinillo, la escuela que pertenece al Espinillo, en Entre Ríos, en las islas de Entre Ríos. Hay 5 escuelas, nosotros pudimos acceder a la de Espinillo. Hay algunas que no se puede acceder porque la bajante del río es tan importante, por lo cual no es fácil acceder, ya no se puede acceder por río. Incluso uno de los inconvenientes en acceder caminando es la cantidad de víboras. Entonces pudimos trabajar con ellos y repensar con ellos, las personas que viven, que son generalmente también pescadores o habitantes golondrinas, o hay habitantes que no están ni siquiera en el censo. Pudimos ver cómo ellos describen la percepción que tienen sobre el consumo de agua y generar actividades de promoción y prevención relacionadas al agua de consumo. ¿Y qué nos encontramos cuando empezamos a analizar? Vimos, actualmente el acceso a agua potable en la Argentina no está garantizada para toda la población. Solo el 84% tiene acceso al agua potable de red pública y solamente el 58% a cloacas. Esos son datos del 2015 que todavía no están actualizados. Vimos que del 69 al 79% de las aguas están utilizadas para la agricultura, principalmente para riego, y el 22% es empleada para la industria, solo el 4 al 8% para el consumo. Estas son estadísticas que provienen del Ministerio de Salud. Según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de las enfermedades ocurre por el consumo de agua contaminada. Hablamos de agua contaminada cuando se vuelcan en ellos los desperdicios cloacales sin previa tratamiento, cuando se vuelcan en ellos los desperdicios industriales que tienen elementos tóxicos con una toxicidad al sistema nervioso central, cuando se vuelcan en ellos los restos de fumigación. Bueno, ¿qué pasa y qué nos cuentan la gente en terreno? Bueno, nos cuenta que ellos no tienen acceso a agua potable, que el agua que consumen ellos la buscan en bidones en Rosario. Ellos nos cuentan que actualmente no tienen potabilizadores de agua. Una empresa privada le ha entregado en este último año, donde le ha entregado recipientes donde ellos juntan el agua de río, ponen un polvo para decantar, para que ocurra una floculación y ellos puedan tomar ese agua. Nos cuentan que desde, ustedes como sabrán, es popular lo que está sucediendo, la cantidad de incendios que hay en las islas de Rosario. Digo de Rosario pero son de Entre Ríos, pero nosotros los vivimos como si fueran nuestras. ¿Y por qué viene este error? Porque es tan próxima la isla a Rosario que el habitante de la isla depende de los tratamientos médicos, por ejemplo, de Rosario. Entonces, recibe como una atención de favor de Rosario, porque le resulta más fácil acudir a Rosario que acudir a Entre Ríos, ir a Victoria, en cuanto a lo lejos que se encuentra ubicado. Por lo cual, debido a estos incendios, las autoridades prohíben la eliminación de los residuos mediante incineración. Esto genera más residuos. Para eliminar esos residuos, hoy que hablabas con las autoridades, le digo, ¿qué hacen ahora? Los juntan, tienen que venir a Rosario, porque la Municipalidad de Rosario pone recipiente para que ellos tiren de residuos. En la costa de esa isla que ustedes ven acá, en esta foto, se encuentran muchos residuos que vienen de la ciudad. La isla es como un lugar de playa, un lugar
que mucha gente tiene ya sus casas de fin de semana, lo cual va, habita y no trae los residuos. Muchos de ellos piensan que pasan a retirarlos. Así que quien no vive en la isla tiene un uso del lugar no adecuado. Por lo cual mucho residuo que hay en la costa proviene de Rosario, proviene de residuos que se tiran al río, botellas, zapatillas, uno encuentra, el que rema o el que anda por el río, encuentra muchos residuos de este tipo, sumado a los residuos cloacales, industriales, químicos y las actividades agrícolas sin un tratamiento previo. Los humedales, como todos conocemos, son una parte integral del sistema. ¿Qué hace posible la vida? Es uno de los bienes más importantes. Con esto de que hemos vivido en la pandemia, sabemos que a la naturaleza la tenemos que cuidar. Sin aire, sin agua, no se puede vivir. Por lo cual tiene que haber unas políticas proteccionistas de estos lugares, para evitar las talas indiscriminadas que suceden para hacer construcciones no adecuadas al lugar, que modifica el ecosistema. Cuando hablamos de que modifica el ecosistema, modifica los vientos, modifica la lluvia, modifica las especies, estas especies que son las que trasladan y siguen sembrando los distintos humedales y las distintas tierras. Es nuestra reserva de agua, es la reserva de agua del mundo, que en muchos lugares del mundo se está haciendo artificialmente. Nosotros la tenemos y se está explotando, dicen que debido a grandes capitales que quieren construir edificios, hoteles que den al margen del río. Por lo cual, tenemos esta ley, que yo les traje para leerlo en qué consiste, los puntos claves de esta ley de humedales que está trabada en el Congreso desde agosto del 2020, que la única dictamen favorable fue debido a la Comisión de Recursos Naturales. Esa ley propone como objetivo establecer criterios de gestión, preservación, uso racional y sostenible de los humedales, así como la biodiversidad, identificar y promover su conocimiento y su valoración. Pide esta ley cuidar la naturaleza, cuidar los humedales. Se necesita esta ley para proteger este medio ambiente, que sea un fruto de una amplia y efectiva participación de las personas que habitan, trabajan y conocen. Yo acá terminaría esta inquietud que dejamos para que exista un compromiso social de protección de la naturaleza, de protección de nuestros recursos, y una vez más, transitando esta experiencia no es un trabajo médico de proteger la salud y cuidar solamente que el agua sea potable, y la importancia que el agua, y la concientización que el agua potable no va a generar tantas enfermedades, ni concientizar solamente que si hacemos una lectura de la cantidad de microorganismos que podemos sacar y el porcentaje en los coprocultivos, no es solo eso, sino aquel ciudadano que vive privado del agua, que vive con una higiene defectuosa, que vive en la marginación. Y la salud es un derecho de todos. Así que como en este momento están trabajando ciencias políticas, está trabajando ingeniería, está trabajando arquitectura, estamos trabajando medicina, está trabajando la facultad de psicología, está trabajando la facultad de derecho. El trabajo interdisciplinario es fundamental para proteger la vida y la salud de la persona. La salud es un derecho. Eso solo. Gracias. Súper interesante, Liliana. Justo me agarraste escribiendo un intercambio en el chat sobre esto, como para volcar como pregunta. Ahora, si les parece, podemos dar lugar a las preguntas. Bueno, creo que soy la única persona que preguntó algo. Bueno, simplemente comentarles que, bueno,
la otra autora nos escribió de que estaba con problemas de salud y no podía acercarse a la mesa, simplemente comentarles eso. Si les parece, podemos dar lugar a responder las preguntas, ¿sí? A mí me gustaría, ahora que termino de escribir y esbozar simplemente mi pequeña pregunta hacia Liliana, creo que ya las últimas dos preguntas, un poco la que iba dirigida a Mariana y esta que estoy escribiendo a Liliana, van escalando en el grado de generalidad para pensar la salud. Entonces seguramente vamos a llegar a una instancia de pensar la salud de una arista o una complejidad diferente. Si les parece, están planteadas ahí las preguntas. No sé si Paula, vos querés empezar vos. Vale, sí, bárbaro. Bárbaro. En relación a la primera pregunta, el tema lo elegí particularmente yo porque me rodean muchas personas que tienen fibromialgia. Esa fue tengo muchas personas conocidas con fibromialgia y me estaba adentrando en la temática de musicoterapia hidroacústica en ese momento. Yo estaba terminando la carrera de musicoterapia. Ese fue el interés particular, digamos, ver que todas las personas que me rodeaban que tenían fibromialgia, en su mayoría mujeres, conocí un solo hombre y como 7 mujeres aproximadamente, no llegaban nunca primero que no tenían información sobre qué otras terapias usar o de qué otra manera abordar la fibromialgia más allá de la medicación. La medicación era insuficiente. Lo que se usaba principalmente eran antidepresivos y bueno, y con todas las sintomatologías, los efectos secundarios, perdón, estoy medio chipeado todavía, los efectos secundarios de la toma de los antidepresivos. Y en relación a eso, además, no garantizaba la reducción de la percepción del dolor. De hecho, en mi experiencia y en la bibliografía, que creo que hubiera estado bien mencionarlo, no solamente se percibe dolor crónico y hay una sensibilidad, se percibe como un dolor y como un ardor a nivel muscular, con ciertos puntos que son sensibles y que tienen ciertos episodios agudos, pero es una sensación constante que he conocido muy pocas personas, sobre todo las que fueron diagnosticadas a tiempo, digamos, y eso también es muy importante, hacer un diagnóstico a tiempo, apenas aparecen los primeros síntomas para dar mejores perspectivas de tratamiento. A ver, voy a hacer la segunda pregunta. Y en relación a si el tratamiento puede ser autoaplicado, mira, acá en Argentina lo que tiene con la vibroacústica, la musicoterapia vibroacústica, es que sí podés usar, en este momento, digamos, están testeados los cuencos como recursos vibroacústicos y se pueden utilizar en el cuerpo propio porque si los aprendes a usar bien, a ejecutar, los podés aplicar sobre el cuerpo y a ver si, yo supongo que eso puede ayudar, pero bueno, y eso implica que estés haciendo esa tarea sin poder entrar en un estado más de sensoperceptivo y como de conexión con el propio cuerpo, digamos, sin estar haciendo una tarea más. Al mismo tiempo, en este momento acaba de salir a la venta un dispositivo vibroacústico que es tipo un colchón vibroacústico que, bueno, lo desarrolló esta persona que empezó a plantear la idea de musicoterapia vibroacústica. Entiendo que es de venta libre y por ende uno podría comprárselo, pero lo que tiene es que los dispositivos tienen un costo altísimo
Y parte de la idea de la musicoterapia vibroacústica al trabajar con instrumentos como recurso es justamente bajar el costo del equipamiento. El equipamiento es carísimo, es muy caro y es muy difícil de acceder a eso. Bueno, y además el desarrollo de equipamientos en el ámbito privado está muy ligado a la comercialización, no tanto a la aplicación, digamos, a favorecer a personas que tengan alguna patología que necesiten, alguna patología que presente dolor crónico y que les pueda venir bien bueno, eso, el uso de ese dispositivo. Yo te preguntaba un poco por, sí, es cierto el punto que vos planteás, de que si uno se autoaplicaría una terapia, la autoaplicación iría en contra de la efectividad de esa terapia, porque vos necesitas relajarte, efectivamente. Claro. Pero pensaba como a lo mejor repensando, no por si existe, sino que puedes pensarlo, entiendo que por cuestiones tanto personales como profesionales, mirás hacia ese lado, te interesa eso, entonces quizás querer influenciar en cierto sentido, pensando en la posibilidad que en el futuro quizás no sea algo que sea autoaplicable, pero quizás sea aplicable por algún familiar o algo por el estilo. Pero yo porque lo estaba pensando, porque creía recordar, de hecho estoy bastante seguro, pero si vos tenés más experiencia, de que la mamá de un amigo mío tiene fibromialgia, y recordaba que él me contaba de que no es que siempre le producía dolor, sino que había momentos que el dolor o la sensación se le agudizaba. Entonces como yo decía, bueno, pero a lo mejor uno va a hacerse el tratamiento, pero justo ese momento te duele menos, y cuando te duele más, no tenés herramientas en el momento para aliviar el dolor. Claro. Claro, sí, o sea, en relación a la bibliografía consultada para hacer la tesis, de donde se desprende el trabajo, y mi experiencia, digamos, de las personas que tienen fibromialgia y que me rodean, tengo esa información, digamos. De hecho, no conocí a ninguna persona que dejara de sentir dolor, y eso es una cuestión un poquito terrible, me parece, del síndrome. Bastante, debe ser muy terrible convivir con dolor, pero seguramente también haya personas a las cuales tengan una muy buena respuesta al tratamiento farmacológico con episodios agudos de dolor, en donde, lo cual favorecería que sea más episódico justamente la intervención de la musicoterapia vibroacústica. Y también, como volviendo a la primera pregunta, yo si bien hice foco en fibromialgia por ese interés personal particular, tuve que ampliar la pregunta hacia dolor, y después hacia dolor crónico, y después, bueno, entender cómo es que está enmarcado dentro de los síndromes de sensibilización central la fibromialgia, y ahí como entrar en la sensibilización central tuve que hacer como un zoom out también para entrar en la temática. Y también entender como un poco el procesamiento del dolor, y entender a su vez cómo la escucha musical y la vibroacústica, bueno, cuáles eran los mecanismos que se ponían en juego en la analgesia, digamos. Eso. Hola Paula, yo quería aportar un poco de mi palo, ¿no? Bueno, Sí, como yo soy bioquímica y mi tema de investigación es la inmunoendocrina, el estrés infeccioso. Acá estamos hablando de otro estrés, el psicológico. En cuanto al estrés oxidativo y las lesiones que provocan en las vainas nerviosas, que hace que el umbral del dolor esté más bajo. Por lo cual, en este proyecto que yo dirijo, yo trabajo mucho el arte, trato de poner el arte en la prevención. Vos lo estás usando post-tratamiento o como parte del tratamiento, pero yo lo que noto, las dificultades de poder relajarse y poder, es decir, el que canta, lo canta en el teatro porque canta en grupo, pero así animarse a que parte de tu vida sea el canto o la actividad física o tocar un instrumento,
esos son límites que uno se tiene que poner para no vivir tan en esta sociedad de consumo. Necesitamos consumir, producir, ser excelente. Entonces, a este cuerpo que habitamos, la enfermedad, así como somos lo que comemos, nuestra enfermedad habla de nuestra vida o de forma de que nos relacionamos con la vida, que es otra complejidad por la cual tiene que estar abordada por la interdisciplina. Porque más que buscar una solución a un problema dado, es poder ver las lesiones que se generan para adelantarnos y prevenir que aparezcan estas lesiones. No vamos a impedir la evolución del hombre o los cambios, cada uno lo puede enfrentar con los recursos que tiene, porque somos seres sociales y hay una historia, pero es importante poder abordar o amortiguar parte de nuestra adaptación a situaciones de estrés sociales, económicas, o exigencias personales con un colchón de arte, ¿no? Es la única forma de poder volcar esta energía que si no se vuelve encima, ¿no? A mí también me rodea gente con fibromialgia, algunos de ellos lo han superado siendo maratonistas, es decir, no podían caminar y ahora son maratonistas, porque necesitan continuamente el contacto de horas en la naturaleza, porque en ese momento de transitarla no piensa. Al no pensar, aliviás y te salís del centro de dolor. Como pacientes con cáncer, pacientes que para poder transitar esos periodos también se volcaron al arte, ¿no? Porque es la única forma de poder concentrarse generando otros estímulos más satisfactorios. Eso es lo que veo de este lado de la salud y, bueno, me acompaña un poco el conocimiento científico, ¿no? De las investigaciones en mesada. Eso quería comentarte y aportar. Sí, gracias, gracias. Un poco cuando yo te preguntaba por la genialidad del dolor, venía por eso, porque me parecía que a lo mejor podía ir más dirigido a la perspectiva del componente perceptual del dolor, ¿no? Trabajar sobre niveles atencionales, de conciencia del dolor, etc. Y eso podía hacer que la terapéutica que planteabas pueda ser más efectiva en términos más generales, abordar a mayores casos de patologías, por decirlo de una manera. A mí la palabra patología no me gusta. Pienso que es un problema de la medicina en general. Pero bueno, a veces uno es esclavo de las palabras que tiene para usar, desgraciadamente, habrá que inventar nuevas. Pero en ese sentido, o más patologías que están atravesadas o que es relevante el dolor, ¿no? Claro. En ese sentido. Por eso te preguntaba, ¿por qué habían elegido esa? Me imaginaba que podía haber algo personal, porque uno, en definitiva, siempre investiga cosas. La investigación siempre es muy personal. Uno investiga aquello que le resuena, que te convoca en la vida. Así que, pero eso, que quizás puede ser más amplio. Sí, igual, sí. súper interesante el planteo, así que me parece súper interesante. Aliento a que en un futuro volverte a ver, Paula, ojalá, con una experiencia. Estamos trabajando en ello. Con una experiencia que acompañe lo que proponen teóricamente. Sí, estamos en eso. Está muy incipiente todo, hay que empezar por las bases, pero sí, es la intención. Gracias. Voy a leer la siguiente pregunta, porque me di cuenta que no leí la tuya, creo que se entiende por la conversación. Bueno, la siguiente en realidad se la hice a Marianne, pero si se fijan ya empieza como a trabajar la genialidad. Yo decía, es interesante cómo la fragmentación del conocimiento se traslada también a su aplicación, como si fueran, ya hay un binomio que es interesante, ¿no? El binomio de lo teórico y el binomio de la práctica de algo, ¿no? Nosotros en la ciencia lo vivimos todo el tiempo. Ciencia aplicada, ciencia básica. Algo que es completamente ilusorio, ¿no? En realidad. Pero acá empieza a aparecer muy a flor de piel.
como es el caso de la salud, digo. Que hasta ahora fue territorio más de la medicina, y que pareciera ser cada vez más necesario que sea inter y transdisciplinario. No conozco si conocen la diferencia entre inter y transdisciplinario, me parece que es interesante traerlas. Inter implica diálogo entre distintas disciplinas, y transdisciplina implica incluir sectores sociales que son ajenos a esas disciplinas. Por ejemplo, los pacientes, les pacientes, por ejemplo, en el caso, o los habitantes de la isla que contaba Liliana, por ejemplo, ¿no? En este sentido, le pregunto a Marianne, cuando trabajan los entornos para mejorar las condiciones de vida de personas con Parkinson, ¿esto implica cambios espaciales o solo de actividades? O sea, me refiero con cambios espaciales si hay algo del movimiento espacial que es necesario pensar y trabajar con los pacientes, ¿no? Y después simplemente es una pregunta de curioso, básicamente, como todas las preguntas en general. ¿Tienen alguna evaluación que les indique que mejora la calidad de vida de los pacientes? Y si eso es a nivel fisiológico, en términos neurológicos, ¿no? O si es a nivel atencional, emocional, etcétera, como algo que tenga que ver más con lo psicosocial del paciente, ¿no? Nosotros abordamos o trabajamos con las personas con Parkinson a partir de esta idea de kinesia paradojal. Esto es la posibilidad de moverse, que es una observación originalmente de neurólogos, la posibilidad de moverse como si, dadas determinadas circunstancias externas, como si no tuvieran Parkinson. Como otra persona, como nos movemos nosotros si no tenemos Parkinson, ¿no? Entonces, lo que se ha estudiado es que esto tiene que ver con elementos del entorno que afectan la motivación de las personas por vías inconscientes, no conscientes, y entonces por eso es que pensar en actividades vinculadas con lo lúdico, con lo artístico, son actividades que las pensamos como esas affordances, lo que se dice como cualidades de acción del ambiente que invitan a actuar, y bueno, hay distintas hipótesis por las cuales pueden superarse en determinadas circunstancias el trastorno del movimiento, ¿no? Entonces, más allá de cuál sea la vía neurológica, lo interesante es que claramente se ve y las personas descubren que pueden andar en bicicleta cuando creían que la enfermedad, por las limitaciones de la enfermedad, no podían andar más en bicicleta, o saltar la soga porque creían que por las dificultades, y vieron que la primera cosa que nos limita a nosotros mismos es cuando creemos que algo no lo podemos hacer. Definitivamente no podemos hacerlo. Ahora, tampoco es tener una idea de que el Parkinson no es nada. No, 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 por supuesto que no. No, 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 no. Nuestra visión es una visión realista, pero tratando de generar las circunstancias externas que permitan a las personas sacar el movimiento, sacar ese movimiento. Entonces bailar es ideal, porque habrá gente que le gusta bailar tango, habrá otra gente que le gusta bailar otros ritmos, pero ¿quién con ciertos ritmos no mueve, aunque sea la patita un poquito? ¿Quién no? Entonces,
Y eso que a todos nos ocurre se ve más notable, porque la amnesia paradojal de hecho pareciera que es una propiedad del sistema sensoperceptivo del motor, pero es más notable en las personas con trastornos del movimiento o que su enfermedad se diagnostica por el trastorno del movimiento. Porque como ya dijimos, hay síntomas premotores que no tienen necesariamente que ver con el trastorno del movimiento, pero hasta ahora la enfermedad se diagnostica cuando él o la neuróloga hace el examen clínico y del trastorno del movimiento. Entonces también, bueno, por eso hay personas que han empezado con fibromialgia porque puede empezar con dolor, puede empezar con depresión. Bueno, tampoco sabemos si una persona deprimida o con dolor va a tener un Parkinson o no. Por eso, todavía falta mucho para muchos biomarcadores que nos puedan ayudar al diagnóstico lo más precoz posible. ¿Para qué? Bueno, mientras no se pueda encontrar cura, porque no tiene cura, se puedan encontrar formas de convivir, como decíamos, no luchar. Luchar es una lucha contra los molinos de viento, convivir, aprender a convivir con la enfermedad de Parkinson. Bueno, eso iría hacia la primera pregunta, me parece, pero no sé si para ese lado iba la primera pregunta. ¿Qué tipo de actividades? ¿Cómo las hacemos? Las hacemos en talleres grupales. Nosotros a veces nos acercamos a los domicilios también. Por supuesto que en estos talleres están involucrados todos los familiares que podamos involucrar, los familiares cercanos, o sea, queremos incluir al entorno de la persona y que el entorno de la persona conozca, y que conozca las posibilidades de la persona y que se involucre y de paso ayudar a disminuir lo que se llama carga del cuidador, que es algo que también aparece mucho, ¿no? O sea, en los cuidadores informales, sobre todo, los cuidadores familiares. Bueno, no sé si eso, si ahí apuntaba la primera pregunta. Y la Sí, segunda... yo preguntaba por saber a qué te referías con entorno y me siento contestado en el sentido que ustedes trabajan sobre un entorno que motive a las personas a sentirse que pueden hacer cosas, o sea, trabajar sobre... claro, tratando de generar actividades, juegos deportivos, béisbol. El béisbol, tenemos unas filmaciones divinas del béisbol, que por ahí les cuesta correr, pero correr de una, bueno, ahora no me acuerdo, pero de una posición a la otra, no saben cómo salen, o las posiciones que hemos captado, que no son posiciones de personas con Parkinson, cuando están con el bate en la expectativa que va a venir la pelota. Eso es fabuloso. Para nosotros eso es fabuloso. Por eso también favorecemos las actividades en grupo, ¿no? Porque el grupo es otra cuestión que a veces la persona sola le cuesta, o no, poner música en mi casa para bailar, pero en grupo, donde todos bailamos, y el que quizás alguno está cansado y está cansado, está sentado, bueno, no importa, bailamos con los brazos, bailamos alrededor, generar ese espíritu que mueve y que ayuda muchísimo a la calidad de vida, el espíritu de grupo. Y no me acuerdo, lo segundo tenía que ver con qué Sí, si evidencias tenían teníamos. Las evaluación de... principales evidencias son a partir de los relatos, o sea, de la indagación cualitativa. ¿Por qué? No porque no haya posibilidades de tener otras evidencias, seguramente que sí. No tenemos bueno, por un lado,
contamos con tecnologías muy rudimentarias, ¿no? Sé que creo que es en Estados Unidos, que me comuniqué con este grupo, están empezando a trabajar el tema de la kinesia paradojal con mayor tecnología, contextos más controlados y técnicas de imagen también. Bueno, ojalá puedan y bueno, sumarnos a la iniciativa, ¿no? Pero nosotros usamos más autorreportes, escalas de calidad de vida, y es tan notable cuando las personas se ve que la calidad de vida a veces es baja y tiene que ver, no correlaciona con el trastorno motor en sí, sino con su percepción de lo que la enfermedad le ha limitado. Otras personas que uno diría, ay, la verdad es que está muy limitada esta persona, y que teníamos una persona que estaba totalmente aginética, y ella seguía creando cuentos y dictándolos como podía, y haciendo cuentos. Bueno, son circunstancias que a mí me mueven mucho, y ahora que estamos formando la red de, bueno, ya hace un tiempo que está y yo me sumé, la red argentina de Parkinson, veo como las mismas personas, porque en la red hay muchas personas con Parkinson, ¿no? Hay otros, como yo, que no tengo Parkinson, pero trabajo con personas con Parkinson. Bueno, ¿qué energía que tienen las personas con Parkinson? Cuando uno en esa imagen de 1886 era una persona viejita que casi no se podía mover, bueno, por favor, yo recibo los WhatsApp y yo no los puedo seguir. Y bueno, realmente hay todo un movimiento por la desestigmatización, que es uno de los puntos centrales. Y por eso también la educación es muy importante. Nosotros como educadores, yo provengo de las ciencias de la educación. Soy la única bicha rara que de ciencias de la educación trabaja en un taller de Parkinson, que es un programa de extensión de la Facultad de Medicina. Bueno, ya sé que soy una bicha rara, no importa, me encanta ser bicha rara. Bueno, me callo porque ya, si no, nos queda tiempo para Liliana. Paso a la siguiente pregunta que le hice a Liliana, un poco también en continuidad de esto. ¿Qué relevante es la interseccionalidad en la salud, ¿no? En este sentido, en línea con la presentación de Liliana, qué importante incluir cuestiones situadas, contextuales, sociológicas y ambientales, ¿no? En este sentido te quería preguntar sobre tu experiencia en la facultad, ¿no? Que me imagino que debe ser compleja. ¿Qué posiciones encontrás, Liliana, en la Facultad de Medicina de Rosario sobre estas cuestiones, teniendo en cuenta la lucha territorial por los humedales, pero también por la cuestión de los agrotóxicos, siendo que Rosario es uno de los centros tecnológicos centrales en el desarrollo del trigo transgénico, ¿no? Bueno, voy a hacer un poco más. Yo, si bien pertenezco a medicina, yo soy bioquímica y soy psicóloga. Y soy instructora en educación física y profesora de arte y un montón de cosas. Así que la interdisciplina me constituye, ¿no? Sí. Por lo cual, por eso trabajo en la inmunoendocrinología, que es lo que relaciona el registro en la sensibilidad. Pero a mí lo que me interesa, yo la escuchaba a Paula, a Mariam, a mí me interesa trabajar en atención primaria. En atención primaria, es decir, en prevención y promoción, porque si no el paciente queda solo una vez que, como dijo Mariam recién, el neurólogo y el paciente queda solo, el paciente tiene que ir a registrar y a buscar. Entonces, que veo que está Luan, o ya se fue, bueno, se fue, me parece. La importancia es para mí que los alumnos de las distintas facultades trabajen en forma conjunta, es la única forma de que ellos adquieran este pensamiento
crítico, y ellos hagan esta red de contención al paciente, ellos se adelanten, porque todos nosotros estamos introducidos en una actividad productiva, netamente productiva. Vos fíjate, estamos en pandemia, es la única vez que no fuimos a trabajar, si no vos te tomas un antigripal y te vas a trabajar igual, como si un virus no fuera nada, y sabemos que un virus ingresa a tu célula y te modifica tu material genético, y si se introduce activando o desinhibiendo un promotor, te genera una patología, no es inocuo, y menos inocuo poder estar infectando. Por eso es tan importante defender la vida, defender la naturaleza y respetarse. Esto que decía Marianne en cuanto al movimiento, o poder aceptar tener otro tipo de movimiento, cuesta. Vos, si no tenés los parámetros que la ciudad, la cultura te dice que tenés que tener, está fuera de la pertenencia, y estar fuera de la pertenencia te habla de estar marginado. Si le cuesta a un adulto, y vos imagínate a un adolescente, por eso también voy a trabajar con niños y adolescentes, porque querer ser lo que la sociedad dice que hay que ser y de la forma en que hay que ser, genera mucha lesión en la salud, mucha complicidad. Entonces, si la empresa de productividad te dice que hay que producir más y más, y no importa, no importa porque se ve bien ese tomate, y vos decís, ¿qué estoy comiendo? Es como que no importa, como si nuestro organismo, esta epigenética con la que actualmente se está tomando más conciencia, fuera inocua. Esto que está hablando Paula, de la alteración de las vainas de mielina, como si los tóxicos no te afectaran. Entonces, si no trabajamos en la interdisciplina y sacamos al médico del lado de la atención y pasamos al médico al lado de la prevención, seguimos estando atrás, y no podemos estar atrás siempre de la pelota, tenemos que poder pararla. Si somos científicos y las experiencias cotidianas de una historia de la sociedad no aprendimos, y si nuestros temas de investigación quedan en un paper, que lo lee solamente a lo mejor alguien que le interesa del mismo tema, vamos mal. Si no salimos de la universidad y de la disciplina, trabajar en la interdisciplina y trabajar en la sociedad para que lo que nuestras investigaciones le sirva a la sociedad, seguimos trabajando para los laboratorios. Se siguen haciendo estudios, porque yo como bioquímica tengo que facturar, y yo que estoy en la clínica, yo necesito que le pida al médico muchos análisis, porque si no yo no puedo pagar mis gastos fijos. Entonces, esta bola capitalista no se para más. Entonces, y yo necesito más cultivo, y bueno, pongamos, porque cuando, por ejemplo, yo estuve trabajando en la parte genética, para trabajar con los protozoarios, y que esto limpien el agua, se trabaja en la facultad, no se está empleando en la industria, y estamos lejos de que ser empleado en la industria, porque la facultad necesita el dinero de la industria, y recién ahora se están uniendo los capitales industriales dentro de la facultad para que estos cerebros y esta producción tengan otro impacto. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos evolucionando. ¿Y con qué tiempo? El mismo tiempo que lleva la evolución de los derechos humanos. Sigamos dando vuelta como las madres, que la única forma de no parar este movimiento, por más que pensemos que estamos dando en círculo, es una espiral dialéctica, y de esto hay una transformación. Seamos pacientes, pero seamos protagonistas. Yo creo que esta disciplina demostró mucho protagonismo, y si no se dieran, no nos hubiésemos conocido, y es fundamental conocernos, porque fortalece, no nos sentimos solos. Y hay que ser pacientes, porque quien no tuvo el tocado por esta inquietud, sí, necesita estar sujeto a esta pertenencia, porque estando sujeto a la pertenencia me genera esta seguridad de no hacer el ridículo, a ver si hago el ridículo. Cuando los hago bailar o cantar o moverse o caminar en la facultad, dudan, dudan diciendo, ¿dónde estoy? Y después, cuando estoy con los pacientes,
o pacientes con patología que necesitan el arte porque están solos y necesitan buscar solo estos grupos de pertenencia, o cuando estoy con adultos mayores que van a biodanza y se siente que tienen vida, ¿no? Que la sociedad como no produce se tienen que quedar ahí porque encima, es decir, no tenemos ciudades para adultos, no tenemos ciudades para enfermos, no tenemos ciudades para ser tolerante con lo diferente. Y lo único se va a lograr con la interdisciplina, de otra forma no, porque el terapeuta encerrado en su consultorio escuchando la queja del paciente y que después el paciente solo vaya a buscar un lugar de pertenencia, no es suficiente. Eso tengo para decirte, que no es ninguna respuesta, porque me parece que... Bueno, pero tocaste la respuesta de manera lateral. Está perfecto, pero yo iba justamente a los problemas institucionales, cómo uno se enmarca Sí, pero vos en fíjate que la una... institución, la universidad generó esto. Que lo genere la universidad y que lo genere cerebros de la universidad, le da tiempo a las distintas particularidades de las facultades a que de a poco se vayan animando. Tenemos un gran abrazo, que es la universidad. En tiempo de pandemia, yo que pertenezco a ciencias médicas, gracias a la universidad, pude salir a hacer prevención y promoción en los barrios, porque si no, no se podía salir, porque hay un derecho que si pasa algo a un alumno, puede estar penalizado. Y vos fíjate qué contradictorio, estamos hablando de Facultad de Ciencias Médicas, van a salir a atender a pacientes y sin embargo no podían salir a hacer prevención. ¿Quién es mejor que ellos? Y sin embargo, si la universidad no nos hubiese abrazado, pero no es porque la facultad se oponía, pero la facultad tiene que responder a un montón de cuestiones legales que lo atraviesa, y si no, es una víctima. Por eso necesitamos lo interdisciplinario, ¿no? Necesitamos un derecho que no sea tan derecho, que empiece a ser más flexible y no estén continuamente con una mirada que juzga, que sea... Y necesitamos respetar estas políticas sociales, y necesitamos respetar a los pueblos originarios, y necesitamos saber que otra cultura no es menos cultura, sino que es otra cultura, y hay que escucharlo, y hay, como le digo muchas veces a mis alumnos, ¿quién mejor sabe de una enfermedad que el paciente que lo está transitando? Tenés que escucharlo, tenés que ser paciente vos y escucharlo, y ahí vas a aprender, porque ahí está grabada la enfermedad, no en el libro que te lo contó y escrito quién sabe por quién y por otro. Entonces, si el individuo, si el profesional de salud o profesional de derecho o el profesional de comunicación pierde la sensibilidad que se trabaja, por lo que me tocó este grupo, con el arte, si la pierde, seguimos estructurándonos en las disciplinas. Y tenemos que transitar la transdisciplina, porque lo tenemos que transitar con la complejidad de individuos que somos, pero individuos sociales somos, que continuamente vamos a estar transformándonos y viviendo estos vaivenes sociales, políticos y los económicos que nos dan tantas cachetadas, pero bueno, nos tocó esta, donde nos están haciendo, nos están puliendo a un perfil que es también un aprendizaje. Bueno, me parece increíble tu reflexión, muy interesante. Me parece que va como un poco en la dirección que intentamos aportar desde este espacio de las jornadas, ¿no? Es como el espíritu general de las jornadas, es abrir estas reflexiones que están como pendientes o faltan a veces en las universidades en general, en los espacios de investigación, en los espacios de salud, etc. En este sentido, no quiero dejar de decir o de invitar o hacer presente el panel yo me lo anoté para no perderme, el panel del eje 6, o sea, el eje que convoca esta mesa, el panel del eje 6, es el jueves a las 10 de la mañana. Me parece que ahí van a haber como discusiones muy interesantes en términos de la salud pública, tanto con posiciones más hegemónicas,
y posiciones menos hegemónicas, o no hegemónicas, o contrahegemónicas directamente, alternativas. Y el viernes a las 11:30 de la mañana también está el panel del eje 2, que es un eje que piensa la cognición en términos sociales, etcétera, pero que particularmente intentaremos abordar un aspecto de la salud, ¿no? Y de la educación también, que es la salud mental, en la educación y cómo eso se enmarca dentro de la salud pública, ¿sí? No quería dejar presente esto para invitarles a ustedes, para estar también como parte del espacio de discusión y de volcado, de intercambios. Y bueno, ya estamos más o menos en la hora, ¿no? Pero no quiero dejar que si ustedes tienen ganas de algún otro intercambio, que no deje de ocurrir por una cuestión temporal. No, yo quiero sobre todo agradecer el espacio un montón, porque escucharlas a ustedes, Liliana y Marian, me encantó. Me amplió, o sea, me reforzó muchas ideas y me amplió como mentalmente nuevas ventanitas y es un montón porque estoy siendo muy nueva en esto y nada, está buenísimo. Eso amplió mucho mi perspectiva. Yo te quería comentar, Paula, Sí. yo también dirigiendo este proyecto que dirijo, Una Previa Diferente, uno de los temas que se trabaja mucho y aparece mucho en terreno es la droga, ¿no? El uso de sustancias para generar un estímulo. Y le hice hacer a un alumno, debido a que que haga un parámetro de cuánto mueve la música, cuánto de estimulación de endorfina te mueve la música y cuánto una sustancia. Una generando una plasticidad neuronal mayor y la otra destruyéndote la plasticidad neuronal. ¿Entendés? Como para aquel que necesita levantar su umbral, usa el recurso de la música, usa el recurso del deporte, no una sustancia. ¿Entendés? Pero ¿qué se vende? ¿Qué se estimula? La sustancia, el alcohol. ¿Cuál es el sabor del encuentro? El alcohol, no es el sabor del encuentro, la actividad física. La actividad física está poniendo tengo que reducir el diámetro de cintura, no está puesto como una liberación de endorfina, por una disminución, por esa adrenalina, pero para bajar el cortisol, no para subir el cortisol como te sube el estrés. Entonces vos fijate la contradicción, de los recursos audiovisuales en cuanto a dirigir a una sociedad a un más consumo, a una más pertenecer, estar pegado a una sustancia, que la satisfacción está fuera de mí, no una construcción dentro de mí. Claro. ¿Mm? Sí, también hay mucho, bueno, solamente como comentario, ¿no? Pero hay un montón de musicoterapia en Parkinson. Entiendo también que hay vibroacústica, particularmente en Parkinson, y es muy interesante también. No estoy en tema, así que no puedo aportar demasiado más que... Hay muchos estudios realizados en chiquitos de neonatología en cuanto al dolor, chiquitos pretérminos, chiquitos estoy hablando de 600 gramos, 700 gramos, de cuando escuchan la voz materna, cómo se activan los centros cognitivos. Sí, sí. Así que el sonido, así Sí, como la toma, cómo estimula. Sí, claramente el estímulo musical es un estímulo sumamente complejo y que permite trabajar a muchos niveles, digamos, no solamente corporal, también neurocognitivo, también somático, y eso es lo más interesante, digamos, lo amplio, digamos. Sí. Y también entender que aunque sea amplio, está bueno trabajar en interdisciplina. Es que, no alcanza. como dice Liliana, ya nos quedamos muy cortos y no alcanzamos, o sea, cada vez nos vamos a ir dando cuenta que no podemos alcanzar nada, o muy poquito. Sí, la especialización es muy importante en algunos ámbitos, pero después necesitamos aunar esfuerzos. En los problemas complejos no queda otra que aunar esfuerzos entre
entre la comunidad también y la academia, y empezar a hacer nosotros y no ellos y nosotros, sino un nosotros, nosotros, nosotras, nosotres. No hay poderes, los poderes se comparten. Está bueno esto de profundizar el conocimiento en una disciplina, pero para compartirlo, no para Cuesta en respuesta. la academia, a mí, por ejemplo, como educadora, bueno, mi primer título es profesora en Ciencias de la Educación, y por lo menos en esta donde yo trabajo es muy difícil ser aceptadas, por eso les digo, soy un bicho muy raro. No me importa en lo más mínimo, es más, me encanta, pero porque bueno, no es algo aceptado, y está mucho más consolidado el tema de la disciplina, y la disciplina tiene que resolver estos problemas que son los problemas de la disciplina. Chao, va. Y el resto de los problemas los resuelven otras disciplinas, y nosotros somos autosuficientes en esta área. Pero bueno, en vez de quejarnos, bueno, yo trato de trabajar, ¿no es cierto? Tenemos que avanzar, que en vez de quejarnos tratamos de trabajar, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Cuando nos reunimos. Trabajar en el ámbito en el que sí podemos trabajar. Sí, Muchas gracias por este espacio, Muchas gracias. a la gente que organiza estas jornadas, que siempre son hermosas. Muchas gracias, un gran aplauso virtual. Sí.